Buenas noches, Dios te bendiga, ¿cómo estás? Paz del Señor a todos los que están del otro lado, que se van conectando de a poquito. Saludo a todos los hermanos de Casa Restauración, a todos los hermanos de otra congregación, a todos los amigos, a toda la familia. Los saludamos desde acá, desde Casa de Restauración, ¿sí? Dando gracias a Dios una vez más, ¿sí? Por estar compartiendo su palabra, dándole gracias a Dios por un día más de vida, ¿sí? Que eso es algo tan precioso y le damos gracias, ¿sí? Si quieren desde ahora, ¿sí? Poner peticiones para que podamos estar orando al final, dando saluditos, así también podemos ahí saludarnos, sería una bendición también. Así que bueno, me presento, mi nombre es Gustavo, ¿sí? Pertenezco al Ministerio Casa de Restauración, ¿sí? Somos una iglesia cristiana evangélica ubicada aquí en la Ría 98, Monte Grande, esto es Buenos Aires, Argentina, ¿sí? Así que bueno, hoy quería también darle gracias a Dios por los hermanos que estuvieron hoy trabajando en los terrenos de Doncelar, ¿sí? Darle gracias a Dios por la vida del pastor, del hermano Jonathan, Daniel Manganiello, el hermano Angelito, el hermano Carlos, creo que eran ellos solamente que estuvieron. Darle gracias a Dios, oremos por ellos, ¿sí? Que el Señor los fortalezca. Mucha oración y también Actron o diclofenac, ¿sí? Porque bueno, van a estar ahí un poco también cansados los hermanos, así que yo los estuve apoyando desde aquí todo el tiempo en oración, ahí cuando iban levantando las cosas, cortando, haciendo pozos, clamando desde aquí, ¿sí? Es importante el apoyo espiritual, así que bueno, le damos gracias a Dios por eso, porque más allá de todo, sigue la obra de Dios, ¿sí? Seguimos trabajando para este buen Jesús y eso es algo maravilloso, es algo hermoso, que es lo que Dios quiere, ¿sí? Ese es el legado de nuestro Padre, ¿sí? Esa es la herencia que tenemos, ¿sí? Seguir extendiendo su reino, así que le damos gracias a Dios. Hoy quiero compartir una reflexión y le puse como título el día de, ¿sí? El día de. ¿Sí? Vamos a hablar un poquito de Pedro, ¿sí? Pero me va a detener en una etapa de su vida, ¿sí? Quería separar la vida de Pedro en tres etapas, ¿sí? El principio, ¿sí? Un hombre común, como vos, como yo, trabajador, ¿sí? Él estaba en su empresa, ¿sí? Él estaba ahí en su empresa, que él era pescador, así como podés estar vos, como puedo estar yo, ¿sí? Comunes, hombres comunes. Él era un hombre común, ¿sí? Ese era su principio, ¿sí? Después podemos verlo ya caminando con Jesús, cuando Jesús le hace el llamado, él deja todo y lo sigue al maestro, ¿sí? Y después podemos verlo, ¿sí? Que es donde yo me quiero detener, que es ya con la frutilla del postre, ¿sí? Que es con la llenura del Espíritu Santo, ¿sí? Hoy yo me quiero detener en ese momento de Pedro y de su vida, ¿sí? Sabemos todas las cosas que fue transitando en su vida Pedro, ¿sí? Es como reivindicar un poco la vida de Pedro, que siempre uno cuando habla de Pedro habla de su carácter, ¿sí? Que él dudó y se hundió, de tantas cosas, pero a mí siempre me encantó Pedro, porque él siempre estuvo, siempre dio el primer paso, ¿sí? Eran muchos en esa barca, sin embargo él bajó, ¿sí? Fue el primero que defendió a Jesús, más allá de todo, ¿no? Porque siempre es muy criticado Pedro, ¿sí? Es criticado, mismo cuando Jesús estaba siendo crucificado, él estaba ahí, ¿no? Y siempre nos quedamos con que lo negó, pero él estuvo ahí. Otros no estuvieron, pero él estuvo, así. Pero hoy quiero reivindicar eso, ¿no? Reivindicarlo y quedarme en el momento del Pentecostés y todo lo que fue sucediendo después, porque siguió estando, eso es maravilloso, ¿no? Maravilloso la perseverancia y lo que Pedro permaneció, ¿sí? Y hoy es algo que yo le preguntaba a Dios en estos días y en este tiempo, ¿cómo se hace?
¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos para permanecer? Y Dios, a través de su palabra, me llevaba a que tenemos que estar llenos del Espíritu Santo para permanecer en estos tiempos difíciles, en estos tiempos que van a venir, y ser entendido a través de la palabra de Dios en los últimos tiempos. Me hacía sentir Dios a través de su palabra, ¿sí? Que la iglesia que se va a mantener firme, que el creyente, que el Hijo de Dios que se va a mantener firme en los últimos tiempos, es aquel que esté lleno de Dios, ¿sí? Aquel que esté lleno de Dios. Yo me preguntaba eso, Señor, ¿cómo hago? Podríamos hablar de todos los apóstoles, discípulos, pero bueno, yo solo quería resaltar la vida de Pedro, ¿sí? Resaltar su vida, ¿sí? Y sus diferentes etapas, porque es muy similar a las nuestras. Muy similar a la nuestra. No sé si vos te sentís identificado con Pedro. Pedro, yo siempre digo que su apellido es Casco, o fue Casco, ¿sí? Tenía un carácter muy especial, características muy especiales, muy específicas, bien humano, ¿no? Y eso es lo que me encanta de Pedro, y cómo se fue transformando en el tiempo, ¿sí? En el permanecer y buscar la llenura del Espíritu Santo, ¿sí? Como decía al principio, no quiero ser monotemático, pero él estaba ahí en su empresa, él estaba pescando, ¿sí? Esa era su vida, como la nuestra, ¿sí? Antes de conocer al Señor, ¿sí? O como hoy también, ¿sí? Como hoy también, que cada uno tenemos un trabajo, ¿no? Una tarea, ¿sí? Él era pescador, pero podemos hablar de un médico, podemos hablar de un albañil, de un plomero, podemos hablar de un abogado, de todo, ¿sí? No importa lo que hacemos o lo que hacíamos en ese momento. Después podemos verlo ahí como él transitó caminando con el maestro, ¿sí? Pero a mí me llama poderosamente la atención que aún caminando con Jesús, ¿sí? Él y todos los discípulos, no quiero quedarme y detenerme solamente en él para no nombrar a todos, pero me llama poderosamente la atención cómo recién la transformación vino, ¿sí? Con la llenura del Espíritu Santo, ¿sí? Y eso es lo que Dios hoy quiere hablarme y hablarnos a todos nosotros. Tal vez podamos transitar la vida como creyente, si esa es la diferencia en recibir a Jesús en nuestro corazón, ¿sí? A estar lleno del Espíritu Santo, ¿sí? Eso es lo que Dios puso en mi corazón muy fuerte para que yo busque la llenura del Espíritu Santo para sostenerme en los tiempos difíciles. Yo siempre me pregunté cómo ellos soportaban tantas cosas, ¿sí? Y que lo que yo vivo y tal vez lo que vos vivís no llegamos ni a un cuartito de lo que ellos vivieron, esa persecución, ese maltrato, encarcelados, apedrados y tantas cosas que vivieron los discípulos y los apóstoles, ¿no? Pero lo que Dios nos quiere hablar en esta noche son las características que tiene el Espíritu Santo y lo importante que es que busquemos la llenura del Espíritu Santo, ¿sí? Entonces íbamos sucesivamente la vida de Pedro hasta que llegó el Pentecostés, ¿sí? En ese momento tan precioso, tan hermoso que quedó en la historia, todos lo conocemos, está en el libro de Hechos capítulo 2. Es muy conocida esa historia, ¿no? Donde estaban todos juntos, unánimes, y ahí vino la llenura del Espíritu Santo, ¿sí? Ahí todos empezaron a hablar en distintas lenguas, todos profetizaban, y bueno, ahí se cumplió la palabra, ¿no? Se cumplió la palabra que vino el Espíritu Santo sobre todo aquellos que lo estaban anhelando, esperando, unánimes, ¿sí? Unánimes. Esa palabra es algo que me llama mucho la atención, sí, que en este tiempo que estamos pasando tenemos que estar unidos espiritualmente. Sé que hoy no podemos estar congregando, que falta poquito para aquellos que también están anhelando el congregarse, falta poco, ya falta poco, solo tenemos que esperar el tiempo de Dios. ¿Cómo? Miren lo que es la palabra, ¿no? Ellos estaban esperando días, horas, ¿sí? Esperando la llegada del Espíritu Santo, ¿sí? Y esperaban el tiempo. ¿Y cuándo llegó? En el tiempo perfecto, en el tiempo que Dios los dispuso, ¿sí? Cuando fue la voluntad de Dios. Y así tenemos que nosotros esperar.
Cuando viene la voluntad de Dios, todo es direccionado, todo es emparejado y todo es distinto, porque todo es ordenado por nuestro Padre que tiene voluntad. Entonces, en ese momento podemos ver cómo el pueblo fue lleno del Espíritu Santo, ¿sí? Y yo me quiero quedar con esa etapa de Pedro, ¿sí? Ahí donde él fue lleno del Espíritu Santo, dice que él fue a predicar y se convirtieron un montón de personas, y ahí hubo una transformación en él y en todos. Entonces Dios me llamó poderosamente la atención en ese punto, que busque la llenura del Espíritu Santo, ahí donde viene la transformación en nuestras vidas, ¿sí? Y ahora lo vamos a ir viendo a través de la palabra. Y yo me preguntaba eso, ¿no? Porque desde que conozco al Señor siempre me dijeron, tenés que buscar la llenura del Espíritu Santo, tener un encuentro con Dios. Y bueno, ¿sí? Y entonces empecé a indagar y a buscar lo importante que es conocer también la palabra, ¿no? Y a través de la palabra de Dios, ¿sí? Él nos da las características que tiene el Espíritu Santo, y ahí es donde hace la diferencia. Entonces, cuando somos llenos del Espíritu Santo, ya no somos nosotros, sino es Dios en nosotros, en todos sus aspectos y en todas sus características. Y ya no somos más nosotros, ¿sí? Vamos muriendo, vamos menguando, y el Espíritu Santo va creciendo en todos sus aspectos como la persona del Espíritu Santo, ¿sí? Vamos a estar leyendo la palabra de Dios que está en Gálatas. En Efesios la primera. Efesios 1, 8 y 9. Efesios 1, 8 y 9, que dice: que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Wow. ¿Querés leerlo otra vez? Hoy me presenté yo, pero quiero presentar a Gabriela, ella es mi esposa, y bueno, ella es mi secretaria, ¿sí? Efesios 1:8. Que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Wow, ¿qué podemos ver en esta palabra? Acá nos certifica que el Espíritu Santo tiene voluntad propia, ¿sí? Eso es interesantísimo, que nosotros podamos entender eso, ¿no? Decir, oh, yo quiero ser lleno del Espíritu Santo y que se haga su voluntad. Vieron que siempre nuestra oración es que se haga la voluntad de Dios, que se haga la voluntad del Padre, que se haga la voluntad, ¿sí? Y acá podemos ver que si yo busco la llenura del Espíritu Santo, ya viene en la llenura, ¿sí? Viene la voluntad del Espíritu Santo. Ya no es mi voluntad, sino es la voluntad del Espíritu Santo. Entonces, lo que quiero resaltar, ¿sí? Lo que el Señor quería resaltar en mí a través de su palabra, es todas sus características, ¿sí? Que yo pueda primeramente entender que me conviene, ¿sí? Ser lleno del Espíritu Santo. Por eso yo le puse como título a esta reflexión el día distinto, el día diferente, ese día que cuando nosotros somos llenos del Espíritu Santo, todo empieza a cambiar, porque ya no soy yo, sino es el Espíritu Santo fluyendo en mí. Acá podemos ver eso, ¿no? Podemos ver cómo la persona del Espíritu Santo tiene voluntad propia. Es algo maravilloso, así que dentro mío dejar que la voluntad de Dios fluya. Así que ya no sea más mi voluntad, que ya no sean más mis decisiones, mis pensamientos, que ya no sea más lo que yo quiero, lo que yo anhelo, No, que se haga la voluntad de Él, ¿sí? Entonces, esa tiene que ser nuestro anhelo, nuestro deseo, ser lleno del Espíritu Santo. Seguimos. Ahora vamos a Gálatas 4:6. Gálatas 4:6, y dice así: por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Wow. Acá podemos ver que Él habla, que la persona del Espíritu Santo se relaciona, ¿sí? ¿Por qué decimos esto? Porque dice que Él es el que clama al Padre. El Espíritu Santo es el que clama por mí. El Espíritu Santo es el que clama por ti.
El Espíritu, acá podemos ver la característica esa, ¿no? Que Él se relaciona, Él dialoga, Él habla. Es Él el que intercede por mí e intercede por ti. Entonces, la pregunta otra vez es esta. ¿Nos conviene ser llenos del Espíritu Santo? ¿Nos conviene anhelar la llenura del Espíritu Santo? ¿Nos conviene sí o no? ¿Nos conviene buscar el día de? ¿Nos conviene buscar el día distinto? Ese día distinto, decir, wow, yo quiero ser lleno de esta persona que tiene propia voluntad. Yo quiero ser lleno de esta persona que habla y es el que Él intercede por mí al Padre. Es maravillosa. Es maravillosa la persona del Espíritu Santo. Él habla. Él habla. Él es el que habla. Él es el que intercede por nosotros, ¿no? Ahí podemos ver que esto me hace recordar a la palabra cuando Jesús fue bautizado. ¿Recuerdan esa palabra? Creo que, bueno, está en todos los evangelios. Pero dice que Él es bautizado por Juan y desciende el Espíritu Santo en forma de paloma, ¿sí? Él es lleno del Espíritu Santo, amén, que Él es el Hijo de Dios, sí, pero todo eso nos deja para que nosotros podamos llevarlo a nuestra vida, ¿no? Y ahí cuando Él es lleno del Espíritu Santo dice que se abren los cielos y se escucha la voz del Padre diciendo, ese es mi Hijo, de quien siento complacencia, de quien siento placer. Ahí podemos ver que Jesús es lleno del Espíritu Santo y ya el Espíritu Santo se conecta con el Padre y se abren los cielos. ¡Wow! Eso es lo que sucede, ¿no? Cuando nosotros nos conectamos, cuando dejamos que el Espíritu Santo llene cada rincón de nuestra vida, ya no somos nosotros, sino es el Espíritu Santo haciendo su voluntad y también hablando con el Padre. Dice, Abba, papito, el Espíritu Santo, papito, e intercede por mí e intercede por ti, ¿sí? Entonces, lo que queríamos resaltar a través de esta palabra son todas las características que tiene el Espíritu Santo. La persona del Espíritu Santo tiene voluntad propia, él se relaciona, Él habla, Él tiene emociones, Él tiene intelecto. Ahora vamos a seguir viendo, Él se fortalece en nuestras debilidades, Él intercede por nosotros. Es maravillosa, es completo. El Espíritu Santo es completo. Seguimos leyendo. Y ahora vamos a Romanos 8:26. Romanos 8:26. Sí. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades. ¡Wow! Ese es el punto número 1. ¿Sí? Lo vamos a dividir en 3 puntos. Se va como repitiendo, pero es para seguir certificando, ¿no? Acá dice que Él se hace fuerte en nuestra debilidad. Soy lleno del Espíritu Santo. El Espíritu Santo se hace fuerte en mi debilidad, en tu debilidad. Él nos conoce. Él sabe todo de nosotros. Nos conviene buscar la llenura del Espíritu Santo. Nos conviene ese día distinto. Nos conviene buscar a esta persona, ¿sí? Y nosotros menguamos y buscamos más esa llenura, que esa persona tome el control de todo. Entonces, en tu debilidad y en mi debilidad, dice la persona del Espíritu Santo que se hace fuerte. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¡Wow! Él, ¿sí? Él es el que intercede por nosotros. ¿Por qué? Porque lo que Él va a pedir, ¿sí? Es perfecto. ¿Sí? Tal vez nosotros no. Nosotros por ahí pedimos algo que no está en la voluntad de Dios. ¿Sí? Ahí lo dice en la palabra. Pero Él sí. Lo que Él pide para mí, ¿sí? Es perfecto. Él sabe lo que yo necesito. Él sabe lo que vos necesitás y Él es el que intercede al Padre por nosotros. Tal vez nosotros pidamos lo que a nosotros nos conviene, ¿sí? Lo que yo quiero, lo que a mí me gusta, y Él no. Él realmente sabe lo que vos necesitás y lo que es perfecto, lo que es perfecto. Él no va a pedir algo que nos va a hacer mal. Él no va a pedir algo, no, al todo lo contrario, ¿sí? Su voluntad es perfecta, es buena, es agradable, ¿sí? Sigamos teniendo en cuenta que Él habla, Él se relaciona, el Espíritu Santo se relaciona, tiene emociones, ¿sí? Y acá podemos ver cómo Él intercede a favor de nosotros, pero justo,
justamente, o sea, Él es justo, ¿sí? Así que seguimos leyendo. Mas Él escudriña los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Wow, y ahí como que va repitiendo, ¿no? Él ahí dice que tiene intelecto, Él escudriña los pensamientos, Él es inteligente, Él sabe todo, ¿sí? Eso me apasiona, me maravilla pensar en la persona del Espíritu Santo, es decir, ¿cómo no me va a convenir buscarlo a través de la oración, de la lectura, de la intimidad? Restaurar el altar de la intimidad es lo que a nosotros nos sostiene, lo que nos mantiene en pie, ¿sí? Depender de esta persona, del Espíritu Santo, más allá de todo, saber que Él tiene intelecto. Él tiene intelecto, Él escudriña y ahí dice que su voluntad es perfecta. Sí, ahí sigue certificando que tiene voluntad, que Él tiene intelecto, que Él tiene su propia capacidad, ¿sí? Que Él es todo, Él tiene emociones, es completísimo, es maravillosa la persona del Espíritu Santo. Por eso Dios puso en mi corazón, ¿sí? Que ese sea el ancla en mi corazón, ¿sí? El ancla en mi corazón y el ancla en tu corazón tiene que ser la persona del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo, ¿sí? Que podamos buscar ese día ¿sí? Ese día distinto, ese día diferente. Entonces cuando vengan circunstancias, situaciones y todo lo que estamos pasando hoy, problemáticas, enfermedades, ahí vamos a estar fortalecidos. ¿Por qué? Porque su voluntad es perfecta. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el que intercede al Padre diciendo, papito, te necesitan acá. Y podemos ver que Él tiene intelecto, que su voluntad es perfecta, que es el que intercede por nosotros, que Él se hace fuerte en nuestra debilidad. Entonces, conviene buscar al Espíritu Santo. Yo quiero alentarte en esta noche, así como el Espíritu Santo durante toda esta semana me estuvo amonestando con esto, que en los últimos tiempos la iglesia que va a estar de pie, la iglesia que se va a parar en los últimos tiempos van a ser aquellos que son entendidos en los últimos tiempos buscando la llenura del Espíritu Santo. Así como la iglesia primitiva buscaba la llenura del Espíritu Santo, fueron llenos del Espíritu Santo y pudieron soportar tantas cosas, ¿sí? Tantas cosas. Asimismo, nosotros tenemos que buscar esa llenura del Espíritu Santo. Ahí donde estás, aquí donde estoy, ¿sí? Que este tiempo que estamos transitando, ¿sí? Tiempos difíciles, tiempos que Dios anhela, creo, ¿sí? Seguramente en su corazón que nos volvamos dependientes de Él, absolutamente. Que volquemos nuestro corazón realmente a Él. Sí, Señor, yo no puedo solo. Quiero contarte que eso fue algo que pude vivir en este tiempo de pandemia, de cuarentena. Al principio se me cayeron todas las estructuras y no entendía nada de qué está pasando, cómo puede ser. De repente estábamos todos adorando y como súper empoderados y de repente, ¿y ahora qué está pasando? Miedo de salir y contagiarse y el barbijo y todo eso. Y ahora ya no congregábamos más. Empezamos a pasar días y días solos, encerrados, ¿sí? ¿Y cuánto tiempo llevamos así? Entonces lo que Dios quiere que en este tiempo sea una iglesia entendida en que tenemos que realmente volcar nuestro corazón a la voluntad del Padre y ser absolutamente dependiente de Él, dependiente del Espíritu Santo. Entonces ahí es donde empezamos a llenarnos, ahí es donde empezamos a dejar de ser nosotros, ahí es donde empieza a dejar nuestras capacidades, nuestro intelecto, nuestra voluntad, nuestra fuerza empieza a caer y ya no somos más nosotros y sino es el Espíritu Santo tomando el control en nuestra vida. Y día tras día, por eso te decía que cuando el Señor me empezó a hablar al principio de esta cuarentena, que lo busque absolutamente a Él y que dependa de Él, empezó a cambiar mi espíritu y todo empezó a cambiar, todo empezó a tener otra perspectiva, empecé a mirar las cosas distintas, más allá de toda la realidad que estaba pasando alrededor mío, más allá de toda enfermedad, más allá de todo lo que sucedía. ¿Sí? La fortaleza que el Espíritu Santo nos da es algo sobrenatural. Acá podemos ver que la persona del Espíritu Santo se hace fuerte en nuestra debilidad. ¡Wow!
¡Wow! Iglesia, busquemos el día D. Busquemos ese día distinto. Busquemos ese día y cuando volvamos a la casa de papá, cuando volvamos a la casa del Padre, vamos a volver en acción de gracias, lleno del Espíritu Santo, con esas ganas apasionadas de adorar y exaltar su nombre, y ya no vamos a ser esos hijos niños, sino vamos a ser esos hijos adultos con solo querer complacerlo al Padre, buscarlo, adorarle en todo tiempo y en todo lugar. Así que quería compartir esta reflexión contigo, ¿sí? Para que en este tiempo que siga transitando, no sé cuánto es el tiempo de Dios, no sé si es una semana, si es un mes, si es, no sé, pero que ese tiempo podamos volcarnos a buscar a esta persona, a buscar la llenura del Espíritu Santo. Y ahí va a venir una iglesia unida, va a venir una iglesia llena de amor, porque cuando dejamos que el Espíritu Santo tome el control de nuestra vida, ya no somos nosotros, entonces ya no soy yo, sino es Cristo en mí. Y todo empieza a ser distinto, ya empieza a fluir el amor de Dios en mí, ya empieza a fluir la capacidad de Dios en mí, ya empieza a fluir la voluntad de Dios en mí, y así sucesivamente todo. ¿Queremos una iglesia unida? Tiene que ser una iglesia llena del Espíritu Santo. ¿Queremos una iglesia unida, una iglesia llena de amor? Tiene que ser una iglesia llena del Espíritu Santo. Salir de todo egoísmo, salir de todo egocentrismo, salir de toda soberbia, todo orgullo, y dejar que el Espíritu Santo, ¿sí?, nos llene, nos capacite, ¿sí?, para que realmente podamos ser un cuerpo preocupado por el otro, ¿sí?, que nos preocupemos, que nos amemos. Ahí donde se establece. Puede entender esto en este tiempo. Para que se establezca el primer mandamiento de Dios, tengo que estar lleno del Espíritu Santo. Si yo no estoy lleno del Espíritu Santo, si yo no tengo un encuentro con Dios, difícilmente pueda vivir el primer mandamiento, ¿sí? No puedo amar a Dios con todo mi corazón, con toda mi mente, ¿sí? No puedo amar a mi prójimo si yo no estoy lleno del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque mi carnalidad no lo va a permitir. Porque mi humanidad no lo va a permitir. ¿Por qué? Porque voy a seguir viendo, ¿sí?, los defectos del otro, voy a seguir viendo los errores del otro, y así sucesivamente vamos a estar siempre mirando, ¿sí?, lo que no tenemos que mirar. Ahora, ¿queremos que eso suceda? Busquemos la llenura del Espíritu Santo. Entonces yo voy a ver al otro, ¿sí? Ya no voy a ver los defectos, voy a ver a Dios. Voy a ver a Dios en mi hermano. Y si yo veo a Dios en mi hermano, ahí todo cambia. Ahí sí voy a poder amar a mi prójimo. ¿Sí? Si yo veo a Dios en la otra persona, voy a ver las virtudes. ¿Sí? Yo tengo que ver eso, tengo que ver lo bueno en la otra persona. Y ahí cambia la perspectiva, ¿sí? Ver a Dios en la otra persona, ver a Dios en mi hermano, eso me hace ver las características, todos los aspectos de Dios, me hace ver lo bueno, ¿sí? Eso es fundamental, que en este tiempo podamos buscar la llenura del Espíritu Santo, ¿sí?, para que suceda eso, para que suceda esa transformación en cada uno de nosotros, y para que realmente podamos transitar este tiempo, ¿sí?, hasta que venga nuestro amado, limpiando nuestros vestidos y esperando esa gran boda. Amén. Dios te bendiga muchísimo, ¿sí? Y si hay alguien del otro lado que está escuchando por primera vez y sí, ¿qué está hablando el loco este? Estamos hablando de la persona del Espíritu Santo. Y si hoy querés que haya un día de, ¿sí?, un día de, como esas propagandas del día, no sé cuánto era, ¿querés un día distinto, un día diferente? ¿Querés transitar algo distinto en tu vida? ¿Sí? Te invito a que hagas esta oración de fe, que recibas a Jesús en tu corazón. Y no solamente te conformes con recibir a Jesús en tu corazón, sino que cada día puedas nutrir esta relación, ¿sí?, con Jesús. Y la única manera es a través del Espíritu Santo.
La única manera es a través de la oración, a través de la palabra, ¿sí? A través de la intimidad. Es fundamental. Así que te invito a hacer esta oración conmigo. Repetí conmigo, por favor. Señor Jesús, te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Y te pido perdón por mis pecados. Y declaro que a través de esta oración se cortan todas maldiciones generacionales y genéticas. Y que a través de esta oración me declaro libre, mental, físico y espiritual. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. ¿Hay peticiones? Sí, hay peticiones y saludos también. ¡Wow! ¡Qué lindo! Lali pide por Odulia, que está con presión alta. Amén, oramos. Hugo Flores te manda un abrazo. Hola, y te Huguito, bendice. bendiciones. Esther Casco dice gloria a Dios. Gracias. Marcela te manda bendiciones. Marcela, bendiciones. Y bueno, amén y saludos, ¿no? Bueno, saludamos a todos y oramos por nuestra hermana Obdulia, ¿sí? Un ejemplo, para mí siempre se lo dije, sí, es un ejemplo, es una mujer de Dios, llena de Dios, ¿sí? Oramos y oramos por todos, ¿sí? Que el Espíritu Santo nos guíe. Te invito a que podamos conectarnos en este tiempo en oración. Padre, en el nombre de Jesús, has escuchado, Señor, esta petición para nuestra hermana, papá querido. Te pedimos, Señor, que tomes el dominio y el control de esa presión. Y sé que la vas a sorprender porque creemos en el poder de la oración, Señor. Creemos en tu Espíritu Santo que en este momento está intercediendo al Padre. Oh, papito, intercedemos por nuestra hermana y declaramos que esa presión ahora se estabiliza. En el nombre de Jesús. Aplicamos la llaga poderosa de Jesús, la sangre del Cordero sobre mi hermana Odulia y declaramos que hoy mismo la vas a sorprender, Señor. Que cuando termine esta oración, Señor, esa presión se va a estabilizar. ¿Para qué, Señor? Para que podamos ver el poder de la oración, Señor, y que tu nombre una vez más sea glorificado, para que podamos testificar de tu poder, Señor, que aún sigues haciendo milagros, Padre, porque tú lo haces para aquellos que aún no tienen fe, Señor. Tú haces milagros para aquellos que necesitan, Señor, que puedas aumentar su fe, Padre. Te pedimos, Señor, y declaramos un milagro. En el nombre de Jesús, Señor, oramos por toda la iglesia, papá. Sí, papá. En el nombre de Jesús, todos los que están conectados. Oramos primeramente por los hermanos que están trabajando. Dale la fortaleza, Señor, a aquellos que fueron a trabajar a los terrenos, a ese primer anexo, Señor, que lo declaramos, papito querido. Ese lugar de oración, Señor, que tú has establecido. Papá, oramos por ellos para que tú lo estés fortaleciendo y lo sigas direccionando. Sigas, Señor, permitiendo que se pueda estar trabajando en ese lugar tan maravilloso, Señor. Sigue proveyendo lo que se necesita, papá. En el nombre de Jesús, oramos por todos los hermanos que están conectados, Señor, por todas las familias. Declaramos bendición, papá. Declaramos prosperidad espiritual. Declaramos una llenura del Espíritu Santo. Ahora declaramos que el Espíritu Santo se empieza a mover por cada casa, se empieza a mover por cada corazón, Señor. Y así como estuvo la iglesia primitiva, junta, unánime, Señor, ahora nos unimos a una sola voz, solo esperando, Señor, esperando que venga. Vení como quieras, Señor. Ven como fuego, como paloma. Ven como un silbo apacible. Ven como quieras, Espíritu Santo, pero ven. Te necesitamos. Necesitamos tu llenura para transitar estos tiempos difíciles. Necesitamos tu llenura, Señor. Tu voluntad se haga en nuestra vida, Señor. Necesitamos que intercedas al Padre por nosotros. Necesitamos tu intelecto. Necesitamos tu voluntad. Necesitamos tu fortaleza, Espíritu Santo. Padre, declaramos fortaleza. Declaramos la voluntad del Espíritu Santo en cada uno de los que estamos conectados. Aquellos que ahora están conectados. Aquellos que se van a conectar. Que en algún momento van a escuchar esta oración. Padre, toca en el nombre de Jesús. Declaramos sanidad. Declaramos liberación. Declaramos conversión en el nombre de Jesús. Te damos gracias, papito, y apelamos a tu voluntad. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén y amén. Dios te bendiga muchísimo. Paz del Señor para todos. Y mañana feliz día de las mamis para todas las mamás. Feliz día. Chau, chau.